Creo que, creo que ya estamos todos. Vamos a empezar. Bueno, faltan algunos, pero. Entonces la idea sería, déjenme les comparto ahorita la tablet para ver sobre qué vamos a trabajar. Y la idea era que yo les había enseñado la vez pasada unos ejercicios de límites y el propósito era que comenzaran a trabajar sobre ellos para a partir de eso tener una idea de cómo se trabajan los límites y posteriormente, ya que tuviésemos un poco de práctica en la clase, dejar la, este, la actividad para que tengan más noción de qué es lo que se tiene que hacer. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda sobre algunos de los límites que están ahí marcados? Sí, profe, yo. Dime. Bueno, tengo duda cuando los límites tienden al infinito. Ok, entonces estaríamos hablando, puede ser desde el 8. ¿Te parece bien que hagamos el 8? Sí, El sí, por ejercicio. favor, maestro. Sí, sí se ve la tablet. Es que tengo que tener aquí varias ventanas y para poder ver el ejercicio lo tengo acá en la computadora, pero no alcanzo a ver la tablet. ¿Sí se ve la tablet o no? No, profe. No, profe. Ok, permítanme entonces, déjenme compartir. Ahora sí. Profe, perdón, ay. Sí. Pero Sí, creo que ya el se 8 ve. tiende a 0, ¿no? Y el que ya ¿Perdón? tiende, ajá, que el 8 es el que tiende a 0. El que ya tiene Ah, a perdón, infinito es el 10. perdón, es el 7 en todo caso, ¿no? El 7 Ajá, tiene de bueno, infinito. también. Sí, cierto. Tienes razón. Lo que pasa No, es que, profe, pero de todas formas también tenía dudas en el 8, ok. No, pues por si si se quieren, puede empezamos retomar después. antes del 7. Antes del 7 les causó dudas los ejercicios. No, profesor. Ok. Entonces No, empecemos profe. con el 7. El 7 dice límite. No, ajá. Entre 2 sobre x cuadrada más 1 cuando x tiende a infinito. ¿Sí? Entonces aquí el infinito lo que dice es que es un número, lo que consideramos es que es un número muy, muy grande, positivo. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar las propiedades de los límites para poder ya hacerlos más rápido y no necesitamos ya de tabular. Entonces la primera propiedad que podemos aplicar dice el límite de un cociente es igual al cociente de los límites, ¿no? Entonces aplicamos el cociente de los límites. El límite del numerador cuando x tiende a infinito entre el límite del denominador x al cuadrado más 1. Lo pongo entre paréntesis para que incluya a los dos sumandos, ¿sí? Cuando x tiende a infinito. Entonces, yo lo que tengo que hacer es evaluar en el límite cada uno de los límites. El del numerador es una constante y la primera propiedad que tengo de las propiedades de los, de los límites es el límite de una constante dice es igual a la misma constante, ¿no? Entonces aquí tendremos que el límite en el numerador es el mismo 2. ¿De acuerdo? Sí, profe. En el denominador diría, el límite de una suma de funciones es el límite del primer sumando más el límite del segundo sumando. En este caso, entonces, tendríamos que aplicar el límite en cada uno de los sumandos. Aplicar el límite en cada uno de los sumandos sería, para ir acortando, no hacer tan detallada el proceso, evaluemos directamente ya ahí en el límite. Esto es, en el límite, tendremos que poner un número infinitamente grande. Como no lo conocemos, yo solamente lo represento como infinito al cuadrado. Por supuesto, no podemos hacer esa operación porque el número no está determinado. Y en el caso del segundo sumando sería el límite de la constante 1 cuando x tiende a infinito. ¿De acuerdo? ¿O voy muy rápido? Sí, profe. Lo hago más lento para que se entienda. A ver, vamos.
No, profe, sí se entendió, más bien. Ok, no digo, porque es que va a llegar un punto en el que quiero que distingan en qué momento yo voy a quitar la anotación de límite. Voy a ponerlo muy detallado, tal vez ya en los siguientes ejercicios no lo hagamos, pero el propósito es el siguiente, porque aquí hay algo importante en la anotación. Cuando evaluamos en el límite, vamos a evaluar en el límite toda la expresión, ¿sí? Y hace un momento yo había evaluado en el numerador, pero entonces tenía que evaluar directamente también en el denominador. Pero entonces, para que sea más pausado y no exista duda, lo que voy a hacer es voy a evaluar al mismo tiempo. ¿Qué significa que voy a evaluar? Voy a hacer ese proceso que hemos denominado entrecomillado, ¿sí? De sustituir en el límite. Esto es, en el límite, la evaluación en el numerador sería 2, ¿sí? Esto es, por mucho que se aleje el valor de x, muy, muy largo, hacia el valor que tiende el numerador sería siempre a 2, ¿sí? En el denominador, en el límite, sería infinito al cuadrado. Y en el segundo sumando, la evaluación en el límite sería una constante cuando x tiende a infinito es igual a la constante. Nuevamente la misma propiedad que estoy aplicando en el numerador. Nótese que aquí no estoy evaluando, estoy marcándolo en verde, ¿sí? En el momento que yo evalúo, desaparece la notación del límite. Esa es la principal distinción que quiero que tengan, ¿sí? Porque si no lo hacen así, en automático es equivocado el proceso. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a mantener la notación del límite en tanto que no evaluemos. En el momento que evaluamos en el límite, desaparece la notación del límite. Y lo vamos a hacer, la evaluación en toda la expresión. No lo vamos a decir por cachitos, directamente en toda la expresión. Esto significaría que en el numerador seguiría siendo 2. En el denominador, ¿qué es lo que sucedería? En el denominador es un número muy, muy grande, lo elevan al cuadrado, ¿qué le va a pasar? ¿Qué le sucedería a ese número? Pues va a seguir siendo muy grande. Sería mucho más grande porque está multiplicado por sí mismo, ¿no? Bueno, a este número muy, muy grande le agregas 1, ¿cambiaría en mucho? No. No, profe. No, seguiría siendo un número muy, muy grande. Quiere decir que en el denominador sería un número muy, muy grande. Véase, aquí lo que quiero que distingan es que este y este no son igualitos. Porque el que está de este lado, que estoy iluminando en azul, incluye el cuadrado de este más una unidad más, ¿sí? Sin embargo, lo voy a denotar casi de la misma manera, ¿sí? ¿Sí se entiende? Sí, Es un profe. número no Sí, determinado. profe. Ok, entonces si yo tengo una constante entre un número cada vez más y más y más y más grande, ¿hacia dónde tiende? A 0. Hacia cero. A 0. Y esto aquí me va a servir mucho el límite que estuvimos trabajando al inicio. Este que hicimos en las tabulaciones, esas 4 tabulaciones que hicimos previamente, son muy útiles. Deben de guardarlas así, tenerlas al dedillo, porque estos límites ya son conocidos. O sea, de entrada ya ustedes, sin más, ya van a saber que el límite de una constante sobre x, cuando x tiende a infinito, este tiende a 0. No importa que esa constante sea 1, como fue en la tabulación. En este caso, la constante es 2. Pero de todas maneras, es una constante entre un número cada vez más y más y más y más grande. Entonces, lo que va a hacer es que se va a ir aproximando a 0. ¿Sí? ¿Claro? Sí, profe. ¿Quién tenía la duda? ¿Claro? ¿Sí o no? ¿Nadie Sí, tiene profe. duda? ¿Sí? Ok. Ahora, voy a utilizar este mismo ejercicio para que ustedes explicarles el proceso de cómo lo pueden resolver. Posiblemente algunos de ustedes, perdón, posiblemente algunos de ustedes digan, yo me puedo pasar directamente de aquí a aquí, saltando este paso. Sí.
Posiblemente algunos de ustedes digan, yo puedo hacer este paso hasta acá, saltando este y este paso, también es válido, ¿sí? ¿De acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? ¿Te queda claro para todos? O sea, no piensen que es así tan estrecho que deben de seguir todos y cada uno de los pasos. Lo pueden ir simplificando en los procesos, pero lo que sí observen es que en el que esté en amarillo, ya estoy evaluando. Esto es, yo de la expresión inicial puedo pasar directamente a evaluar en el límite. ¿Quiero hacerlo más detallado? Hago la parte central. No está de más. En algunos ejercicios vamos a tener que hacer parte de lo que está aquí en medio. Lo voy a marcar ahorita en rojo. Esto que estoy tachando ahorita, posiblemente tengamos que realizarlo. Pero eso lo vamos a ir aprendiendo poco a poco. Cuándo sí, cuándo no. ¿Sí? Sobre todo en este tipo de límites, como el que decía la compañera, el infinito es de los límites que cuesta un poquito más de trabajo. ¿Sí? Y más cuando veamos que va a haber uno de estos límites genera una forma indeterminada. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ok, Sí, profe. Sí, profe. está bien. Rafael, ¿alcanza cada vez más al infinito? Exactamente, o sea, lo que me estoy es aproximando cada vez a un número muy, muy, muy grande. No lo podemos determinar porque cualquier momento que dijéramos un número, en automático siempre habría muchos más adelante de ese número. ¿Sí? Entonces, solamente pensemos que es un número muy, muy grande, indeterminado. Ok. Entonces, borro todo esto para que quede limpio el ejercicio, pero quede claro que se pueden omitir algunos pasos aquí. No tiene que ser a fuerzas el detalle como lo estamos haciendo. Ok. El ejercicio, perdón, 8, 8. por favor, profe. Sí. Límite de 1 más 1 sobre x al cuadrado cuando x tiende a 0. Voy a hacer una parte detallada. O sea, lo primero que hago es, tengo un par de sumandos, entonces esto sería el límite del primer sumando más el límite del segundo sumando, cuando en ambos casos x tiende a 0. ¿Sí? El siguiente paso, para ya irlo simplificando, para no descomponer en el límite del numerador y el límite del denominador, o sea, para que no tengan necesariamente que escribir tanto, vamos a partir de aquí, vamos a evaluar. ¿Qué significa evaluar? Bueno, pues ya aplico directamente las propiedades y me dice, el límite de una constante cuando x tiende a 0, incluso lo voy a poner con otro color para que se vea. Ya aquí no aparece la notación de límite. 1. ¿Sí? El límite de una constante cuando x tiende a 0, 1. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Profe. Ok. El límite de un cociente cuando x tiende a 0. Evalúo directamente en el límite 1 sobre 0 al cuadrado. ¿Sí? ¿A qué es igual esto? Necesariamente igual a la constante. Más, aquí lo voy a detallar para que se vea claramente, pero no es necesario tanto detallarlo, pero después poco a poco se van a dar cuenta de que, bueno, ya desde aquí puedo llegar directamente. 0 al cuadrado, ¿a cuánto es? A 0. Pero no. A 0. Ahora, en esta parte, revisen, ya lo tenemos conocido. ¿Hacia qué tiende 1 sobre 0? Infinito. Hacia Infinito. infinito. Entonces aquí tendríamos que esto es 1 más infinito. ¿A qué tendería entonces el límite de 1 más 1 sobre x al cuadrado cuando x tiende a 0? Es que ya no cabe en la tableta. ¿A qué tendería este? A infinito. A infinito, porque a un número muy, muy grande le agregamos 1, pues ya no es gran cosa, ¿no? Entonces podemos decir que tiende, aquí lo voy a poner otra vez abajo, 1 más infinito es igual a infinito, ¿sí? O no determinado. ¿De acuerdo? Sí, profe. Uh-huh. Ok, vamos con los de infinito, si les parece bien.
tomemos así como va, el 10 también tiene un infinito, ¿no? El ejercicio 10 dice el límite de 4 menos 2 sobre x más 1 cuando x tiende a infinito. Nuevamente, en esencia tengo un par de sumandos, ¿no? ¿Qué es lo que hago? Límite de la constante cuando x tiende a infinito menos límite del cociente 2 sobre x más 1 cuando x tiende a infinito. ¿Sí? Aquí es igual. Aquí, si gustan, ya podemos evaluar directamente en el límite. Esto es el límite de la constante 4 cuando x tiende a infinito, ¿a qué tiende? A 4, ¿no? A 4. A 4 menos en el cociente, el límite del numerador 2, que es una constante. Ya no lo voy a escribir, ya me voy a evaluarlo directamente. El límite de la constante 2 cuando x tiende a infinito, ¿a qué es igual? ¿A 2? A 2. Y en el denominador, el límite de esa suma, para ya no descomponer el límite del primer sumando más el límite del segundo sumando y luego ver que el primer límite tiende a infinito y en el segundo límite, el límite de la constante 1 es 1. ¿Qué sería la resultante si yo evalúo ya directamente en el límite? Infinito más 1, ¿no? Infinito Infinito más 1, exactamente. ¿Sí? Véase nuevamente lo que les marcaba. Mientras no hago la evaluación en el límite, sigue apareciendo la notación del límite. En el momento que hago la evaluación en el límite, ya desaparece la notación del límite. ¿De acuerdo? Digo, porque ese es el error más común en la notación y sí lo vamos a marcar para que de una vez sepan. Si no está esa parte o si está mal escrita, porque si me escriben, por ejemplo, si aquí hubiesen escrito límite 4 menos 2 infinito más 1 cuando x tiende a infinito, ¿sí? Así. Está mal porque ya estamos evaluando, ya no es necesario ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Para todos es claro? Sí, Sí, profe. ¿Alguien tiene duda de eso? Digo, porque ese es el error más común y no quiero que después nos digan, ay, nada más por eso nos pusieron, nada más por eso. ¿De acuerdo? sí. Ok. Sí, profe. Entonces, ya cuando sustituimos, ya se deja de poner el límite, ¿no? Usemos la palabra evaluemos para no confundir. Es que cuando usamos la palabra sustituimos, estamos hablando de f de 2, por ejemplo. Ese es sustituir porque es valores de la función. Por eso la actividad, si se dieron cuenta, su nombre es valores de la función versus límite de una función. Porque aparentemente se parecieran, pero no son lo mismo. Valor de la función es asignamos el valor numérico a la función. En límite de una función, lo que estamos haciendo es aproximarnos a ese valor, ya sea por un lado o por ambos lados a la vez. ¿Sí? Vale. Muchas gracias, profe. Ok. Entonces, si quieres, ponle la palabra sustituimos, pero es así, entrecomillado, ¿no? Porque no es propiamente la sustitución. Ok. Otro error común es poner, por ejemplo, cuando voy a poner aquí abajo para que vean qué errores y qué es lo que no deben de escribir. Por ejemplo, pueden escribir, aquí dirían, límite de 4 menos límite de 2 sobre x más 1. Y no poner el valor hacia el cual se aproxima. ¿Sí? Debe de ponerse, la notación completa es indicar hacia dónde se mueve el dominio. En este caso se mueve hacia más infinito. Uh-huh. ¿De acuerdo? Sí, profe. Nadie tiene duda. No quiero que después digan, ¿por qué me pusieron mal? Porque no lo escriben bien. Entonces, esa es la razón. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Ok. Bueno, entonces,
Ya tenemos ya el evaluado, ¿a qué es igual? 4 menos ¿quién? 2 sobre ¿cuánto? Infinito. Infinito. El segundo sumando, ¿a qué se aproxima? Aquí sería 4 menos 2 entre un número cada vez más y más y más grande. 0. Es 0. 0. Y entonces, ¿a qué tiende este? A 4. A 4. Entonces, esta expresión algebraica, a medida que x tiende a infinito, se aproxima a 4. Eso es lo que llegamos a la conclusión. ¿De acuerdo? Algunos de ustedes podrían decir, Enrique, ¿puedo hacer esto? Directamente evaluar, o sea, todo lo hago mental y digo, directamente evalúo y digo 4 menos 2 sobre infinito más 1. Esto es igual a 4 menos 2 sobre infinito, y esto es igual a 4 menos 0 igual a 4. Véase que aquí no detallé, en ningún momento apareció, ya después del ejercicio, en toda esta parte, no apareció la notación de límite, pero porque evalué directamente desde el primer paso. ¿De acuerdo? Sí, profe. Entonces, pueden hacerlo como está arriba o como está abajo, como ustedes gusten, ¿sí? Pero lo que sí es, si ya evalúan, no hay notación de límite. Si evalúan y también meten la notación de límite, es incorrecto. Ujú. ¿De acuerdo? Sí. Sí, profe. Ok. Entonces, ese es el 10. Quiere decir que el 11 no tendrían problema porque esa evaluación es mucho más simple, porque tiene un valor en particular. El 12, otra vez, tendríamos otro de infinito, ¿no? Vamos sobre el 12. Límite de 3t cuadrada menos 5t más 4. Entre t cuadrada más 2. Cuando t tiende a infinito. ¿Sí? ¿Qué hacemos en este caso? ¿Podemos evaluar directamente? Sí. O podemos poner la notación del límite, límite del numerador entre límite del denominador y después ir descomponiéndolo también. Vamos a tomarlo un punto intermedio. Voy a hacer nada más la primera descomposición, indicando que voy a encontrar el límite del numerador cuando t tiende a infinito, entre el límite de t cuadrada más 2 cuando t tiende a infinito. ¿Sí? Aunque es igual, en el siguiente paso ya lo que voy a hacer es la evaluación en el límite. ¿Sí? E incluso pude haber hecho de aquí hasta acá, inmediatamente. ¿De acuerdo? Claro. Ok, entonces, ¿cuál sería el primer sumando en el numerador? Sería 3 infinito cuadrado Exactamente, menos 5 infinito más 4. exactamente. 3 infinito al cuadrado menos 5 por infinito más 4. Y en el denominador, ¿a qué sería igual? En la evaluación, A infinito cuadrado Infinito más 2. más 2. más 2. ¿De acuerdo? Después de eso, ¿qué tendríamos? En el numerador, ¿qué habría? Tres por infinito al cuadrado, ¿qué sería igual? Infinito todo, ¿no? Infinito. 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 Menos 5 por infinito, Infinito. infinito, más 4, ¿sí? Ajá. Infinito, más 2. Y luego,
El numerador, el denominador creo que es sencillo, ¿no? El denominador sabemos que esto es infinito porque es un número muy, muy grande. Le agregamos 2, pues sigue siendo un número muy, muy grande. Ujú. Pero ¿qué pasa con el numerador? ¿Sería 0? Infinito menos infinito. ¿Sí queda en cero, profe? No, ¿por qué? Bueno, quedaría en 4, ¿no? No, porque estos dos, este y este, no se pueden cancelar. Aparentemente dirían, pues es que es el mismo infinito y le estoy restando el infinito, pues se cancela, ¿no? Porque uno tiene signo positivo y el otro signo negativo. Pero no, porque vean su origen. El origen del primer sumando es incluso, o sea, en términos numéricos, es más grande que el segundo. Porque el primer sumando, el que estoy marcando ahorita de color verde, véase que está, el número muy, muy grande que estoy pensando, lo elevo todavía al cuadrado. O sea que se hace más grande. Y todavía lo multiplico por 3, se hace todavía 3 veces más grande. ¿Sí? El número que está a la derecha, que estoy iluminando en color azul, es 5 negativo, o sea, 5 veces un número muy, muy grande. Pero en términos proporcionales, yo diría que este es mayor que el de acá. ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. Pero no sabemos cuáles son esos números, ¿no? Solamente sabemos que son diferentes. Esto es, yo no puedo cancelar este con este. ¿De acuerdo? Aunque en términos formales ustedes dirían, pues es que ahí tienes más infinito y menos infinito, pues se cancelan, ¿no? No, porque al analizarlos en lo individual, puedo observar que uno de los dos es más grande que el otro. ¿Cuánto más grande? Lo desconozco, ¿no? ¿Por qué? Porque no conozco ese número que estoy pensando que es muy, muy grande y lo estoy elevando al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este caso? Que en este caso voy a decir que lo que queda en el numerador es un número indeterminado. No lo conozco. No sé cuál es ese número, pero sigue siendo un número muy, muy grande, indeterminado. ¿Queda clara la idea o no queda clara la idea? Sí queda Sí, claro. Sí, profe. profe. ¿Sí? Profesor. Este Sí, profe. es el caso que nos lleva a la forma indeterminada, infinito sobre infinito. Esta es la primera forma indeterminada, ¿no? Entonces vamos a ponerla como... Hay dos formas indeterminadas. La primera es esta. Infinito sobre infinito. Esto es, ¿qué es lo que nos dice la teoría? Si cuando evaluamos un límite y llegamos a una forma indeterminada del tipo infinito sobre infinito, esto no quiere decir que infinito sobre infinito es igual a la unidad. ¿Por qué? Porque no conocemos ni el número de arriba ni el número de abajo. Esto es, no conocemos el numerador ni el denominador. Sabemos que son números muy, muy grandes nada más, pero desconocemos su valor. Entonces no podremos decir que se cancelan y es igual a la unidad. ¿Qué es lo que entonces se va a hacer? Lo que vamos a hacer para evaluar el límite es, tenemos dos alternativas, por supuesto, siempre va a ser que hay dos posibilidades. Una, hacer tabulaciones, pero de esa no queremos hacer ya más, ¿no? Decimos, lo que queremos es simplificar el proceso de evaluación de límites. Entonces, para poderlo simplificar, lo que tenemos que hacer es recurrir entonces a otro artificio. Ese artificio es hacer una transformación en la función. Esto es, esta función la vamos a transformar solamente para este caso. Esto es, solamente cuando evaluemos límites se van a permitir esas transformaciones. Si nosotros tratamos de hacer esas transformaciones cuando hablamos o cuando trabajamos con valores de una función, entonces estaríamos modificando la función. Eso no se vale cuando trabajamos con las funciones en directo. Pero cuando estamos evaluando límites y se nos presenta una forma indeterminada de este tipo, la teoría nos dice, podemos transformarla. ¿Por qué? Porque lo que estamos buscando es la tendencia de la función, hacia cuál valor se aproxima, en este caso cuando t tiende a infinito. ¿Sí? Entonces, ¿en qué consiste esa transformación? Bueno, para empezar, la forma indeterminada dice es un cociente, infinito sobre infinito. ¿Cuándo se puede presentar? Cuando yo tengo en la función a evaluar el límite,
un cociente, primera de cuentas, ¿no? No se va a presentar en otra posibilidad, la forma indeterminada. Tiene que ser un cociente. ¿Por qué? Pues aquí se ve a simple vista, ¿no? La forma indeterminada consiste de un cociente. Entonces, yo no puedo encontrar la forma indeterminada de manera así, por cualquier lado. No, solamente hay una manera. Es que la función sea un cociente. Y este es el caso del ejercicio 12, que estamos ante un cociente. Segundo, lo que me resulte de la evaluación en el límite debe de ser un número indeterminado en el numerador, un número indeterminado en el denominador, que es lo que tenemos en este caso, ¿no? Yo en este caso, lo que encontré después de hacer la evaluación en el límite es que lo que tengo es infinito sobre infinito. Entonces digo, tengo la forma indeterminada. ¿Qué es lo que voy a hacer? No quiero tabular, por supuesto, que esa sería una de las vías. No quiero tabular. Entonces, la teoría nos propone, revisa tu cociente y observa la literal. En este caso, el dominio es T, podría ser X, podría ser cualquier otra letra, ¿no? Pero la literal que está representando el dominio, ¿sí? Obsérvala y determina cuál es el mayor exponente en el numerador y cuál es el mayor exponente en el denominador, ¿sí? Entonces, nosotros decimos, bueno, observamos esta expresión y cuál es el mayor exponente para la variable o para el dominio T, en este caso que podría ser X, podría ser cualquier otra letra, pero en este caso ¿cuál es el mayor exponente? T al cuadrado. El cuadrado o 2, ¿sí? Tanto en el numerador como en el denominador, ¿sí? Pero la teoría dice lo siguiente, tú busca la literal que tenga el mayor exponente. En este caso, obviamente, T. ¿Cuál es el mayor exponente? Pues resulta que es el mismo tanto en el numerador como en el denominador. Bueno, es 2. Bueno, también. Pero si hubiese sido 3 y ese hubiese estado en el numerador, o 3 y hubiese estado en el denominador, entonces toma siempre el mayor exponente. Entonces, observa la expresión y busca cuál es la literal que tiene mayor exponente, ¿sí? No importa si esté en el numerador o está en el denominador. En este caso coincide que están el T cuadrada tanto en el numerador como en el denominador. Pero podría no serlo, ¿no? Pero el punto es, tú busca la literal con mayor exponente. Tú dices, en este caso, es T cuadrada. ¿De acuerdo? Sí, profe. Hasta ahí no hay duda. No, profe. Ok, entonces, una vez que yo ya sé que me dio una forma indeterminada, tengo que rehacer el ejercicio. Yo sé que a algunos de ustedes les da flojera volver a escribir, pero tienen que volver a escribir. Primero evalúan, saben que da infinito sobre infinito, y entonces dicen, bueno, por ahí no se puede. Tengo que transformar la función. Entonces vuelvo a escribir la función y vuelvo a evaluar. Pero la evaluación, antes de evaluarla, voy a transformar la función, porque es lo que me dice la teoría. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a transformar la función de la siguiente forma. Voy a escribir la misma función, pero voy a utilizar la literal de mayor exponente y la voy a dividir tanto en el numerador como en el denominador. ¿Sí? Esto es, voy a poner 1 sobre t cuadrada, que multiplica a t cuadrada menos 5t más 4, entre 1 sobre t cuadrada por t cuadrada más 2. Esto nada más lo voy a hacer la primera vez, ya después lo voy a poner más rápido, como ven en el siguiente paso, ¿no? Para que vean por qué razón estoy haciendo eso. Tiende a infinito, ¿sí? Estoy dividiendo arriba y abajo, o estoy multiplicando, como quieran verlo, entre 1 sobre t cuadrada. ¿De acuerdo? Sí, profesor. ¿Sí? Revisemos. Dice que la expresión que está aquí es la misma que está de este lado. ¿Es verdad si yo estoy agregando estas dos cosas? Sí, ¿y por qué es verdad? Podría ser porque si los dividimos, queda la unidad y sería como multiplicarlo por 1. Exactamente. Estamos recurriendo a la propiedad del idéntico multiplicativo, que es si tú multiplicas cualquier número real por 1,
te resulta el mismo número real. En este caso es un 1 muy particular. 1 sobre t cuadrada entre 1 sobre t cuadrada es la unidad. Quiere decir que yo estoy multiplicando toda la función por 1, pero multiplicar toda la función por 1 es exactamente, no la modifico. Por eso se mantiene la igualdad. Es lo primero que debo de observar. Yo no modifiqué la igualdad, porque la transformación es a partir de un 1. ¿De acuerdo? Pero esta transformación me va a permitir evaluar el límite, es lo más singular, ¿sí? Pero esta que está aquí y esta que está aquí son exactamente las mismas. Lo único que sucede es que estoy multiplicando por 1. ¿De acuerdo? Obsérvenla. Sí, profe. Obsérvenla detenidamente. Denme un poquito de tiempo, voy por agua porque no me traje agua hoy y regreso en un momento. Obsérvenla para que estén claros de que estamos de acuerdo en que esto es un 1. Listo. Ya regresé. Entonces, ¿estamos de acuerdo que ese es un 1? ¿Sí? Sí. Ok. Sí, Entonces, profe, de acuerdo. en adelante ya no voy a hacer este paso tan detallado, ¿sí? Lo que voy a hacer es, dada la función, voy a decir límite 3t cuadrada menos 5t más 4, todo dividido entre t cuadrada. Y el denominador, t cuadrada más 2 entre t cuadrada. ¿Sí? O también, ¿sí? Lo pongo para que ustedes digan, bueno, puedo escribir la primera expresión, la segunda, o incluso también podrían haber hecho lo siguiente. Divido arriba y abajo entre t cuadrada. 3t cuadrada sobre t cuadrada menos 5t sobre t cuadrada más 4 entre t cuadrada. En el denominador, t cuadrada sobre t cuadrada más 2 sobre t cuadrada. ¿De acuerdo? Por supuesto, cuando t tiende a infinito. ¿Sí? Cualquiera de las tres cosas, como las escribí ahí, son válidas. ¿Sí? La que estoy marcando ahorita en amarillo, pues es la primera idea, ¿no? Donde veo que efectivamente es un 1, no estoy modificando la función, la estoy transformando al multiplicarla por 1. Otra manera de hacerlo es como lo estoy iluminando ahora en el color azul. O sea, integro, o sea, ya hago el producto de 1 sobre t cuadrada, entonces quedaría el polinomio del numerador entre t cuadrada, el polinomio del denominador entre t cuadrada. ¿Sí? O si yo quiero, me puedo ir directamente hasta acá. Yo siento que esta última que estoy iluminando en color fuchsia es más rápida. Esto es directamente de aquí pasar acá. ¿De acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, como ustedes gusten hacerlo, tengo ahí tres alternativas, ¿no? Pero al final de cuentas, si se dan cuenta, en las dos primeras tendrían que hacer todavía el proceso de simplificación. ¿Qué significa ese proceso de simplificación? Todavía no estoy evaluando en el límite, todavía aparece la notación del límite. La transformación generaría la siguiente función. Si yo hago el cociente, ¿qué queda en el primer número, en el numerador, en el primer término? 3. 3.
El segundo sumando, ¿qué queda? ¿5t? Mm, mm. ¿5t sobre t cuadrada, qué es lo que resulta? 5t, No, ¿no? Sería 5 entre t. eso es distinto. 5t es esto. Por eso no es correcto. Queda 5. 5t a la 1/2. Tampoco. 5 sobre t. Hagámoslo más grande. Nada más fijémonos. 5t sobre t cuadrada. ¿Sí? Que es igual. 5t sobre t por t, ¿no? ¿A qué es igual? Este se cancela con este y me queda 5 sobre t. 5 sobre t es muy distinto a decir 5t. 5t es, así me quedaría, es un número nada más en el numerador, ¿sí? Pero 5 entre t es distinto a 5 por t. 5t, ¿cómo podría quedar? Ah, bueno, si yo tuviese t cuadrada sobre 5t cuadrada sobre t, ahí sí, sería 5 por t entre t. Aquí me queda 5t. ¿Por qué razón? Porque este se cancela con este, ¿no? ¿De acuerdo? Sí. Sí, profe. Cuidado con el álgebra, porque ahí es donde están fallando y luego nos dicen, ay, pero ¿por qué no saben álgebra? ¿De acuerdo? 5t distinto de 5 sobre t. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con el último sumando a que quede igual? Pues así como está, no se puede hacer nada. Ah, en ese no se puede hacer más, entonces se queda 4 sobre t cuadrada. ¿De acuerdo? Vamos con el denominador. Primer sumando, ¿cómo queda? Como 1, 1 más ¿cuánto? 2 sobre t cuadrado. 2 sobre t cuadrada. Ay, tampoco se puede simplificar. Véase, aparece en la notación del límite, todavía sigue apareciendo la t. ¿Por qué? Porque todavía no estoy evaluando. Estoy transformando la función solamente. ¿De acuerdo? Como no estoy evaluando en el límite, la notación del límite sigue permaneciendo. ¿Qué sigue? Ahora sí vamos a hacer la evaluación en el límite, ¿no? Entonces decimos, en el límite, lo vengo para acá, incluso lo voy a poner aquí, aunque luego me lo lleve para allá el resultado. ¿Sí? Entonces decimos igual, cociente. Vamos a evaluar cada uno de los sumandos. Límite de la constante 3, cuando t tiende a infinito, ¿a qué es igual? A 3. 3. Límite de 5 sobre t, cuando t tiende a infinito, 0. 0. Entonces, 0. menos 0. Después, límite de 4 sobre t cuadrada cuando t tiende a infinito, 0 también. 0 también. 0 también. Vamos con el denominador. Límite de constante 1 cuando t tiende a infinito, 1. 1. 1. Y por último, el límite del cociente 2 sobre t cuadrada cuando t tiende a infinito, 0. 0. Entonces, ¿a qué es igual esto? A 3 sobre A 1. 3. 3 sobre 1 o directamente decimos 3. Esto quiere decir que este polinomio que tengo aquí arriba, que lo estoy eliminando ahorita en color azul, cuando t tiende a infinito, este es cuando t tiende a ser un número muy, muy grande, curiosamente sí tiende a un valor en específico. Esto es, tiene límite finito. Ese límite finito es el número 3. Si yo hubiese intentado, me daba una forma indeterminada hace un ratito, ¿no? Me daba infinito sobre infinito. Entonces,
tenía que necesariamente hacer la transformación. Y aquí la transformación consiste en dividir la literal con mayor exponente, el que sea, el que esté, ya sea en el numerador o en el denominador. Yo busco la literal que tenga mayor exponente. Divido arriba y abajo entre esa literal con mayor exponente, transformo la función y después evalúo. Al hacer la evaluación, lo que estoy haciendo, si observan, esta sección que yo iluminé en color verde, cuando evalúo en el límite, si se dan cuenta, estoy recurriendo a un límite que ya conozco, que es el que vimos la clase anterior, que es este límite 1 sobre x, que su conclusión que llegamos hace un ratito, la puse por aquí, déjenme ver, que decía yo que es este caso, ¿sí? Ay, perdón, lo ilumino en color verde, que es, si yo tengo una constante entre un número muy, muy grande, eso tiende a 0. Véase que es exactamente hacia donde estoy llevando esta función. Una constante, voy a eliminar en otro color para que se note más. Una constante sobre un número cada vez más y más grande. Como esos son límites ya conocidos, se aproximan a 0, me hacen más sencillo la evaluación en el límite. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Entonces, ¿puedo dejar ahí en esta esquinita la resultante? ¿No hay ninguna duda? ¿O lo pongo acá abajo? No, profe. Ok. Entonces, el ejercicio, les digo, yo podría pensar que pueden hacer de lo que estoy iluminando en azul, pasar a este, y posteriormente a este, y por último la evaluación. ¿Sí? Si ustedes quieren trabajar más, pues harían todo esto de aquí, ¿no? Pero eso ya depende de cada uno de ustedes, cómo quieran trabajar, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, no, digo, díganme por qué, pues, créanme que sí es muy difícil, porque pues me tengo que estar imaginando si se entiende, no se entiende, si no me dicen, ok, bueno, entonces vamos a hacer otro. Nos vamos en los ejercicios, veamos, Profesor, mándeme. y cuando, digamos, impone ese en un ejercicio, tenemos que poner primero porque es indeterminado Primero tendrán o que, ya directamente. conforme vayan haciéndolos, se van a dar cuenta que lo podrían evaluar mentalmente y decir, si yo lo evalúo mentalmente, podría decir, en el numerador me va a quedar infinito y en el denominador me va a dar infinito. Ah, tengo la forma indeterminada de infinito sobre infinito. Directamente ya me voy a la transformación. Se vale también. Yo lo que les sugiero es, primero hagan los procesos de evaluación, ya en la medida que ustedes van agarrando práctica. Por eso les digo, tienen que hacer, los ejercicios son como más de 40, ¿no? Y son poquitos. Porque lo que pasa es que no hay otra forma de aprender límites, sino haciendo los límites. Porque tienen algunos límites que se ven muy sencillitos, ¿sí? Resultan que no son tan triviales. Entonces, tienen que hacer varios ejercicios para que se vayan familiarizando y entonces, ¿sí? Los que a veces se ven muy sencillos, no son tan sencillos, ¿sí? A veces los que se ven muy difíciles resultan ser muy sencillos. ¿Pero por qué? Porque una vez que empiezas a practicar, entonces te empiezas a dar cuenta. Y sí, si tú desde el principio analizas la función y tú dices, esto me va a llevar a infinito sobre infinito, ¿qué significa? Voy a marcarlo ahorita en color. No hago esto. Directamente me vengo a hacer lo de acá. ¿Sí es lo que me preguntabas? Sí, profesor. Ok, bueno. Entonces, vamos al siguiente. Seguimos digo, el 13 tampoco que tenga problema, el 14 ya que tampoco tiene problema. Bueno, vamos a hacer el 14 porque son de los que se ven muy inocentes y a ver qué. Vamos a hacer el 14. Dice, el límite de 2 a la menos h cuando h tiende a 0. ¿Sí? Entonces yo diría, esto es el límite
de 2, perdón, 1 sobre 2 a la h. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Lo que estoy haciendo es la transformación de los exponentes, ¿no? Si un exponente negativo lo puedo expresar como un cociente. Y entonces este me dice que h tiende a 0. 1 sobre 2, ya estoy evaluando a la 0. ¿Sí? ¿A qué tiende el denominador? A 0. A 0. ¿Estamos de acuerdo que tiende a 0? ¿Aquí esto es 0? Sí, profe. Sí, profe. No. Error. ¿A qué tiende? 1. 1 A 1, porque 2 a la 0 es 1. es 1. ¿Y esto qué es 1 sobre 1? La unidad. ¿Sí? Entonces, ojo, hay que tener cuidado con eso. Les digo, se ven bien inocentes, pero tenemos que tener cuidado. Por eso hay que hacer bastantes. ¿Sí? Me voy a saltar hasta ¿cómo se llama? Uy, pues es que esto ya, vamos a irnos más adelante de una vez, ¿no? A ver, déjenme pasar a la siguiente hoja. Vamos a hacer el 24. El 24. Digo, por supuesto. Profesor, en el caso del, por ejemplo, el 20 y el 19, esos también tenía duda. A ver, 20 y 19, me regreso. El 20 y el 19. Es muy parecido al que acabamos de hacer ahorita. Elige uno de los dos para que hacerlo. El 20. El 20. Límite de t, e a la t más e a la menos t sobre 2 cuando t tiende a 0. Aquí es igual. Evaluamos directamente en el límite, ¿no? Aquí ya lo podemos hacer más rápido. E a la que sería. 0. Más e a la que. Menos 0. Ujú, 0, ¿no? 0. ujú. ¿Y el denominador? 2. 2. 2. ¿A qué es igual esto? Primer sumando. E a la 0, ¿a qué tiende? 1. 1. Y el siguiente, e a la menos 0. 1 igual, ¿no? 1 igual, es lo mismo. ¿Sí? ¿El denominador a qué tiende? 2. 2. 2. 2 sobre 2, ¿a qué tiende? 1. 1. 1. ¿Sí? Si les cuesta un poco de Gracias. trabajo, pueden hacer la siguiente transformación. O sea, dirían e a la t más 1 sobre e a la t sobre 2 cuando t tiende a 0. ¿Sí? ¿Están de acuerdo que es lo mismo que está arriba? Exactamente. Nada más lo que hice es el exponente del segundo sumando del numerador, lo pongo en positivo. Sí, esto lo transformo como un cociente. Y evalúo e a la 0 más, 1 sobre e a la 0 sobre 2. Aquí es igual. 1 más 1 sobre 1, porque e a la 0 es 1. Es igual. 1 más 1 sobre 2. 2 entre 2 igual a. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? 21 lo voy a hacer meramente, no lo quería hacer, pero x menos y, x más y. Pero para que vean que no son tan, o sea, son inocentes, pero sí tienen su grado de dificultad. Ujú. Primer sumando, evaluando en el límite. Véase que ya estoy evaluando directamente en el límite, ¿no? Ya no estoy escribiendo tanto y por lo mismo, al evaluar en el límite, ya no aparece la notación del límite. Ujú. El numerador
El primer sumando que tiende A 0. a 0. Segundo sumando que tiende A menos y. a menos y. En el denominador, primer sumando que tiende 0. 0. Segundo sumando, A más 9. ¿más quién? ¿Es un 9? No, es una y. Ah, más y. Más y. A ver. Es y. ¿Sí? Aquí es igual. Menos y sobre y. Menos 1. Menos 1. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. ¿Difíciles? No. No, no son tan difíciles. Les digo, nada más es cosa de que le dediquen un poquito de tiempo y lo difícil aquí es el álgebra, nada más. Pero bueno, pues partamos del hecho de que pues esto ya, álgebra ya lo han visto en varios cursos previos, ¿no? Y si no, pónganse a trabajar un poquito más el álgebra para que no les cueste tanto trabajo. Básicamente, este curso requiere mucho de álgebra. Ok, y bueno, prácticamente todos los cursos de matemáticas, lo mínimo que se necesita, al menos en la licenciatura para los cursos de matemáticas, es álgebra. Si tienen álgebra, no se preocupen. Vamos a hacer el ejercicio de aquí, ¿qué había dicho? Ah, el 25. 25. También tiene infinito. Límite. X al cuadrado más A cuadrada sobre X cúbica más A cúbica cuando X tiende a infinito. Evaluamos en el límite, ¿no? Lo más rápido, ¿no? Primer sumando en el numerador al que es igual. Infinito al cuadrado. Ok. Más segundo sumando evaluado en el límite. A al cuadrado. No escuché. A al cuadrado. A al cuadrado, porque A es una constante. En el denominador, Infinito al cubo. El cubo. noto al cubo más A cúbica. Al cubo. al cúbica. ¿A qué es igual esto? Numerador, infinito al cuadrado más una constante elevada al cuadrado, ¿hacia dónde tiende? Al infinito. Infinito. Y en el denominador, infinito al cubo más una constante elevado al cubo, Infinito. infinito. No se pueden cancelar. Esta es la forma indeterminada de infinito sobre infinito. Posiblemente algunos desde el principio lo vieron y dijeron, me va a llevar a la forma indeterminada infinito sobre infinito. Ok, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Volvemos a reescribir nuestra función y la transformamos, porque esa es la manera que nos han dicho que podemos resolver estos límites transformándolos, ¿no? Cuando x tiende a infinito. Observo mi función. ¿Cuál es la literal con mayor exponente? Por supuesto, aquí hay bastantes literales, X y A, pero ¿cuál es la que voy a elegir? Pues cualquiera que tenga el cubo, ¿no? X cúbica. No, X cúbica. Es X cúbica. cúbica. A no es A no es el dominio. ¿Y cómo sé? Este es el Porque el dominio. límite tiende al X. X es la que se está moviendo, no es A. Ujú. Entonces, divido arriba y abajo ¿entre quién? Entre X cúbica. Ok. Entonces lo voy a dividir en cada sumando. X cuadrada sobre X cúbica más A cuadrada sobre X cúbica entre X cúbica sobre X cúbica más A cúbica sobre X cúbica. Cuando X tiende a infinito. Límite. Véase que todavía no estoy evaluando, entonces solamente estoy transformando la función.
escribo la notación del límite. Primer sumando en el numerador, ¿a qué es igual? Sería 1 sobre X. 1 sobre X. Segundo sumando, ¿a qué es igual? Se queda igual. Se queda igual a cuadrada sobre X cúbica. En el denominador, primer sumando, ¿qué es igual? 1. 1. 1. Segundo sumando, Igual. A cúbica sobre X cúbica. Cuando X tiende a infinito. En el siguiente paso, ahora sí vamos a evaluar, ¿no? Ya no ponemos la notación del límite y escribimos primer sumando en el numerador a que es igual. Esto es, estoy evaluando el límite de la función 1 sobre X cuando X tiende a infinito. ¿A qué es igual? A 1 sobre infinito. Ajá. ¿Y 1 sobre infinito a qué es igual? 0. 0. Para hacerlo más rápido. Si quieren lo podemos poner. Si gustan, por última vez lo vamos a poner. Pero ya de ahí ya deberíamos de saber que es 0. Segundo sumando. Para ser consistentes, bueno, pues estamos evaluando. En el denominador primer sumando a que es igual. A 1. A 1 más en el último sumando a cúbica, perdón, aquí no es a cuadrada, es a cúbica sobre X, sobre infinito al cubo. A que es igual. Primer sumando 1 sobre infinito a que es igual. A 0, ¿no? 0. 0. Más segundo sumando constante entre infinito al cubo. Infinito. A 0 también. 0 también, porque el numerador es una constante, independientemente de que esté elevando al cuadrado. Constante sobre infinito es 0. Denominador, límite de una constante, sigue siendo la constante aquí, ¿no? Y el último cociente, X cúbica, que es una constante entre infinito al cubo, ¿a qué tiende? 0. 0. Esto quiere decir que es 0 entre 1. ¿Y esto que es igual? 0. A 0. ¿Sí? Ese es el valor del límite. ¿De acuerdo? Observen que este límite, ¿sí? Y este que hicimos hace un ratito, que era la forma infinito sobre infinito. La forma infinito sobre infinito me generó límites finitos. ¿Sí? Más atrás no tenemos otra. No, porque esta fue la primera forma indeterminada. Entonces, cuando yo tengo una forma indeterminada, infinito sobre infinito, a veces me generan límites finitos, como fueron estos dos casos. Pero no necesariamente, a veces me puede generar límites no finitos. Esto es, mi conclusión puede ser que el límite hacia el cual tiende la función es infinito. ¿Sí? Por ahí va a aparecer alguno ya. Pero entonces, eso lo tengo que tener presente siempre. La forma indeterminada cero, infinito sobre infinito, puede generar límites finitos, como el ejemplo de estos dos ejercicios, o puede ser un límite no finito. ¿De acuerdo? De acuerdo. Sí, profe. Ok. Entonces vamos a seguirnos para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. De este lado, déjenme ver otro límite interesante. Profesor, Ujú. como en el caso del 29, el 30, donde ya al 0 le empiezan a poner como el signo. Lo que quiere decir es que se están acercando por la izquierda o por la derecha. Vamos a hacer uno de esos. Vamos a hacer el 29. Límite de 1 entre 1 más 2 sobre
1 sobre X. Cuando X tiende a 0 y me dice que por los positivos, ¿no? Veas, efectivamente, mira, qué bueno que elegiste esos. El 29 y el 30 son la misma función, pero me estoy acercando a 0 por los positivos o por los negativos. ¿Qué significa la notación? Lo que quiere decir la notación es que me estoy acercando a 0 por este lado, por el lado de los positivos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo voy a resolver? Sin recurrir a tabulaciones. El límite del numerador, esto es 1. Cuando X tiende a 0 por la derecha, ¿a qué tiende? ¿A 1? A 1, porque el límite de una constante es igual a la constante. Denominador, primer sumando, el límite de 1, cuando X tiende a 0 por el lado de la derecha, ¿a qué tiende? 1. 1 también. Vamos con el sumando que se ve complicado. Segundo sumando, es 2 a la qué potencia. 1 entre X. No. Ya 1 conocemos el resultado. entre 0. Nos estamos acercando a 0 por este lado. Es a infinito. Revisen las tabulaciones y efectivamente es como nos acaba de decir Carlos. Esto tiende a infinito. ¿Sí? En pocas palabras, lo que se está refiriendo es el puro exponente es esto. Y este es un resultado que ya conocíamos previamente de las 4 tabulaciones que dejamos la vez pasada, ¿no? O que incluso creo que no las dejé. No, sí las dejé hace 2 clases. Las revisamos todavía la clase anterior y ahorita pueden ver lo que esto que atiende. Nuestra conclusión es la que tendría a ser un número infinitamente grande. ¿Sí? ¿A qué tiende entonces esto? 1 más 1, 2 elevado a una potencia muy, muy grande, ¿a qué tiende? A infinito. A infinito. ¿Por qué? 2 al cuadrado, 4, 2 al cubo, 8, 2 a la cuarta, 16, y así me sigo, ¿no? 2 a la una potencia muy, muy grande, pues es un número cada vez más y más grande. Si yo a un entero le sumo un número muy, muy grande, ¿a qué es igual? Si yo, Infinito. exactamente, a 1 le sumo un número muy, muy grande, pues esto tiende a infinito. Ahora revisemos el cociente. 1 sobre infinito, ¿qué tiende? 0. Es 0. 0. ¿De acuerdo? Profe, tengo una duda. Uh-huh. En el problema viene como 2 elevado a la 1 sobre X. Uh-huh. Y entonces no es 2 a la 0. Bueno, mi pregunta es por qué no es 2 a la 0, ya que evaluamos. ¿Estás de acuerdo que lo que estoy moviendo aquí es el puro exponente? Nada más me estoy refiriendo al puro exponente y estoy aplicando el mismo límite. Pero el puro límite del exponente es exactamente ya uno que ya conocías. ¿Lo hacemos más detallado? Por favor. Digo, porque lo que pasa es que hay que recordar lo que ya vimos. Límite de 1 Sí, sobre... es que lo que me confunde es que esté ahí el 1. ¿Pero por qué? La función así está definida, 1 sobre X. Ajá, exacto, es lo que me confunde a mí. ¿Pero por qué? O sea, la función está dada, es 1 sobre X. Si yo tuviese límite de 1 sobre X cuando X tiende, perdón, esto no es infinito, tiende a 0. Tiende a 0 por los positivos. Esta función te genera conflicto que tenga en el denominador un 1. No, en el problema que estamos haciendo. Exactamente, pero analiza esta expresión. ¿Aquí hay algún problema porque en el numerador tengo un 1? No. Ok. En esta expresión nada más, en este cociente 1 sobre X, cuando X se aproxima a 0
por los positivos ya lo analizamos, ¿no? Decíamos, Ah, ya era una entendí. función Ya entendí, profe. que tenía una forma de este tipo. No, ahora lo voy a explicar porque lo que pasa es que a lo mejor muchos de los que no están hablando es exactamente la misma duda y es que se ve tan obvio que a lo mejor ese es el problema, que se ve tan obvio que no se entiende. Yo me estoy aproximando por este lado hacia cero. ¿Qué es lo que está pasando con la función? Se está cada vez más y más alejando. Por eso dice, esto tiende a infinito. ¿Sí? Si yo ahora digo, lo voy a ir haciendo pasito a pasito. Yo pongo 1 sobre x cuando x tiende a 0 por el lado de los positivos. Véase que ahora el cociente de 1 sobre x forma parte del exponente de la función. ¿Sí? ¿O no? Sí, profe. Ok, nada más estoy analizando el segundo sumando del denominador. Analicemos el puro segundo sumando del denominador. ¿Qué significaría aquí? Que yo tengo en el límite, ¿sí? 1 sobre ¿quién? Un número muy próximo a 0 por el lado de los positivos, si lo quieres puedes escribir así. O si quieres utilizar directamente el resultado que ya sabemos que tiene, entonces diría, pues, evaluando yo sé que el exponente va a ser infinito, porque es la resultante de este de acá. ¿Sí o no? Sí, profe. Ahora sí. Bueno, Sí. un número, en este caso el 2, elevado a una potencia cada vez más y más y más grande hasta que tiende Al Infinito. infinito. a infinito. Quiere decir que solamente este cachito de la función tiende a infinito. ¿Qué es lo que dijimos acá arriba? Este pedacito es esto que yo hice acá. La evaluación de este, dejen ponerlo con otro color porque lo que pasa es que si no, no se nota. La evaluación de este es este que tengo aquí. Ahora sí, seguimos descomponiendo el problema. 1 más 2 a la 1 sobre x, cuando x tiende a 0 por los positivos. ¿A qué es igual? Límite de la constante, 1. Límite del segundo sumando. Pues ya sabíamos que por el resultado que tengo aquí, exactamente arribita, luego, por el resultado previo, yo tendría que esto es 2 al infinito y esto sería igual a ¿quién? A 1 más infinito. ¿A qué tiende esto? ¿A 1 más 0? ¿Cómo que 1 más 0? Infinito. Infinito. Es que no hay ningún 0. Es infinito, ¿no? Perdón. Digo, porque no hay ningún 0. Digo, por mucho que mi infinito se vea medio próximo al 0, pero este es el 0. Así Sí, es sí. el infinito, ¿no? Ok, bueno. ¿Qué es lo que tengo aquí? Este es el denominador de la expresión que yo estoy haciendo acá. ¿Cuál fue la conclusión? Que tendía a infinito. Pues es lo mismo que tengo acá, ¿no? Juntando, ahora, vengo otra vez, el límite de 1 sobre 1 más 2, 1 sobre x, cuando x tiende a 0, por los positivos, ¿a qué es igual? El límite del numerador, que es una constante, 1, cuando x tiende a 0, aproximándose por la derecha, es igual a la constante, porque es la primera propiedad que vimos del límite, ¿no? El límite de una constante, cuando x tiende a un valor cualquiera, dice a un valor a, es igual a la constante. Bueno, pues aquí el valor a es 0 por el lado derecho. Pues es igual a la constante. El denominador, ¿cuál es la conclusión? Bueno, pues la conclusión por el ejercicio que tenemos exactamente aquí arribita, y el que está marcado en azulito, ¿sí? Yo sé que el denominador, ¿sí? Sería constante más 2 al infinito, ya evaluando, y esto me daría 1 sobre 1 más 2 al infinito, que es 2 al infinito, es el infinito, y esto sería 1 sobre infinito más 1, no me vayan a decir que es 0. Infinito. No, infinito. Y ahora constante entre infinito, ¿a qué es igual? 0. A 0. ¿Sí?
¿Cuál fue el resultado que teníamos acá arriba? Ahora sí. Ahora sí, para la compañera que dijo, es que me hace ruido el 1 sobre X. Bueno, lo que pasa es que lo que deben de recordar es que ese exactamente el puro exponente ya lo habíamos trabajado en las tabulaciones. Mi recomendación sería, regresen a las tabulaciones, vuélvanlas a analizar. Digo, yo sé que a lo mejor dicen, pero es que son bien babosas, o sea, nada más estás sustituyendo valores, pero la cuestión es que las observen qué es lo que está sucediendo. No observen solamente la tabulación, o sea, esto es la sustitución, sino observen cómo se mueve X, que es el dominio, y hacia dónde se aproxima la función. Eso es lo importante, porque la conclusión de ahí es el límite de una función. Y se van a dar cuenta que es distinto valor de una función, que son las tabulaciones, con el límite de la función. Aunque en este caso, cuando yo hago las tabulaciones y lo reúno con el concepto de límite, yo ya estoy diciendo, bueno, ¿hacia dónde tiende la función? Es como ahorita, por ejemplo, con la pandemia. Si yo quisiera aplicar el límite, ¿hacia dónde tiende la pandemia? Estaría pensando que tiende a disminuir, ¿no? De hecho, yo estaba leyendo hoy en la mañana que en México los últimos datos están indicando que hay una disminución en la tercera ola. ¿Sí? ¿Qué es lo que esperamos a futuro? ¿Cuál es la tendencia? A que disminuya a medida de que pase el tiempo, pero que en ese tiempo, ¿qué es lo que esté sucediendo? Que una mayor cantidad de personas se estén vacunando. ¿Sí? En el infinito, pasen muchos años. ¿A qué tiende? A que disminuya tanto que prácticamente se anule, como pasó en algunos casos hace muchos años, cuando ustedes no vivían. Yo, por ejemplo, cuando era niño, las campañas de vacunación eran principalmente poliomielitis y varicela, ¿sí? Principalmente poliomielitis. Hubo una campaña muy fuerte de poliomielitis en los años 60 y en la primaria iban y nos vacunaban. Por supuesto, había muchas personas que padecían poliomielitis. Yo tenía compañeritos en la escuela que tenían problemas de poliomielitis, ¿sí? ¿Qué es lo que sucedió a la medida que fueron vacunando y vacunando más y más niños? ¿Cuál fue la tendencia? A que desaparecieron esas enfermedades. ¿Qué es lo que sucedió después? Ustedes dirían, ¿desaparecieron para siempre? No, el problema es que después vino un periodo en el que la gente empezó a pensar que le estaban haciendo daño a las vacunas y dejaron de vacunarse. Y empezó un repunte nuevamente de enfermedades que ya se tenían control sobre ellas, como fue el caso de la varicela y el caso de la rubiola. Incluso hace algunos años, todavía ha de haber sido como en los años 90, en la universidad, fíjense, en la universidad, y no nada más en la universidad, sino en muchas instituciones de educación superior, empezaron procesos de volver a vacunar a los jóvenes de 20 y tantos años, más o menos de su edad de ustedes, o cerca de los 20, para la rubiola y ¿cómo les dije? La enfermedad era, la rubiola. Y ahorita me acuerdo de lo que acabo de decirle y se me fue el nombre. ¿Por qué? ¿Por qué sucedió? Resulta que muchos padres dejaron de vacunar a sus hijos y entonces empezó un brote entre los jóvenes y resultaba más letal entre los jóvenes que entre los bebés. Entonces lo que decidieron es ir a las escuelas a vacunar a los jóvenes. En particular nos decían, quienes estuvieron vacunados o fueron vacunados de tal año para atrás no tienen ningún problema. Son inmunes. Quienes a partir de este año, que eran básicamente de los años 70 en adelante, ¿sí? Mediados, posteriores a la mitad de los 70 en adelante, tenían que ser vacunados nuevamente los estudiantes. Muchos de mis estudiantes, pues de niños, no los habían vacunado contra la rubiola y el sarampión, era el otro. Y sarampión, rubiola, y hay un tercero que ahorita me acuerdo.
Entonces, muchos de los estudiantes tenían miedo de irse a vacunar. E incluso yo tuve que llevar, o sea, yo les decía, pues es que tienen que vacunarse, muchachos. No, es que nos da miedo. Vamos, yo los acompaño. Es más, yo me voy a vacunar. Llegué al centro de vacunación, estaba ahí abajo en la facultad, y la enfermera me dice, pero usted no necesita la vacuna. Digo, ya sé que no la necesito, pero estos 6, 7 muchachos y muchachas que llevo atrás de mí no se quieren vacunar porque tienen miedo y quiero que me vacune para que vean que no pasa nada. Pues ya me vacunaron y ya pasaron los demás. O sea, dije, bueno, pues no pasa nada. Entonces, ese es el problema. ¿Cuál es la tendencia en este caso para la pandemia que estamos padeciendo ahorita? Pues que la tendencia es que empiece a disminuir a medida que aumente la cantidad de personas vacunadas. Pero ¿qué va a pasar si la gente deja de vacunarse? Pues vuelve a resurgir, incluso a veces hasta como más violenta la enfermedad. Les digo, en ese tiempo esas enfermedades tuve varios alumnos que se tuvieron que ir a casa porque se enfermaron y eran muy peligrosos que para ellos, o sea, en términos de la edad, era más peligroso que si le daba a un bebé, que son enfermedades que normalmente daban cuando era uno bebé. Y era peligroso para ellos porque no tenían, como no habían sido vacunados, no tenían los anticuerpos. Entonces era mejor que estuvieran en casa porque si no podían contagiar a los de su edad, que no hubiesen sido vacunados, por supuesto. Entonces, por esa razón, podemos ahora entender el concepto de límite como que cuando dice tiende infinito es que pasa, en el caso de los problemas en la economía, es que tiende o que va a pasar mucho, mucho tiempo. Por ejemplo, en el país, si en los 60 se hubiesen preguntado ¿qué va a pasar a la larga con la población? Dirían, va a seguir creciendo. En los 60. Cuando me fue pasando el tiempo, se dieron cuenta que la mentalidad de las personas empezó a cambiar y las familias empezaron a ser cada vez más y más y más pequeñas, ¿sí? ¿Cuál es hacia dónde tiende? A que la familia, en la composición del número de miembros en las familias, es cada vez menor. Casi, las últimas veces que estábamos en el presencial, yo preguntaba, por ejemplo, teníamos un ejercicio de estadística y veíamos que era muy frecuente cada vez familias de 1 o 2 niños o niñas en la familia. Esto es, familias con solamente un niño o una niña, o familias que a lo más, ¿sí? Las familias más grandes eran de 3 miembros, o sea, 3 hermanos, ya sea niño, niña, puras niñas o puros niños, ¿sí? Entonces, cuál es la tendencia ahora? La tendencia es que el tamaño de las familias tiende a disminuir. Sin embargo, esto no es parejo en todo el país. Habrá una situación distinta en cada una de las entidades federativas. Habrá incluso al interior de las entidades federativas diferencias entre la capital y los municipios, ¿sí? Y por supuesto, va a haber siempre diferencias entre distintos estados de la República. ¿Queda clara la idea del límite entonces ahora sí? ¿Y por qué la necesitamos? Sí, profe. ¿Sí? Digo, porque para saber si todavía están ahí o no, o ya se fueron. Ok, bueno, entonces vamos a ver, son 10:32. Vamos a hacer otro límite. Vamos a hacer un límite, vamos a ver, me voy a saltar algunos. Por supuesto, ustedes pueden hacer otros. No veo, a simple vista no veo uno de los que necesito. Voy a inventármelo aquí, ¿sí? A ver, digo, es que no alcanzo a verlo, entonces no vaya a ser que sí haya, pero no lo veo ahorita de momento. Vamos a inventarnos un límite que diga, y esto de inventármelo es con el propósito de ver la otra forma indeterminada, ¿no? Entonces decimos, tenemos esta función, x menos 4 sobre x cuadrada menos 16, y cuando x tiende a 4, ¿sí? Si yo evalúo en el límite, el numerador ¿a qué es igual? A 0. ¿Ok? Y en el denominador ¿a qué es igual? A 0 también. A 0 también.
0 entre 0, ¿a qué es igual? Indeterminado. Indeterminado, efectivamente. Esta es la otra forma indeterminada, entonces. La forma indeterminada 0 sobre 0 es la otra forma indeterminada. Entonces tengo dos formas indeterminadas nada más. ¿Sí? La vamos a poner aquí. Formas indeterminadas. Puede ser infinito sobre infinito o también puede ser 0 sobre 0. ¿Sí? Son dos distintas. Infinito sobre infinito o 0 sobre 0. El tratamiento de cada forma indeterminada es distinto. ¿Qué es lo que va a suceder? Lo que vamos a hacer es transformaciones en las funciones, pero como yo haga la transformación, perdón, como yo haga la transformación en esta forma indeterminada, es totalmente distinta a cómo voy a hacer la transformación en esta. ¿Sí? Entonces no debo de confundirlas. Una me da infinito sobre infinito y la otra me da 0 sobre 0. ¿Cómo voy a resolver la forma indeterminada infinito sobre infinito? Ya la vimos, decimos, observamos el cociente, buscamos la literal del dominio que tenga mayor exponente y dividimos arriba y abajo entre esa literal con mayor exponente. Ahora, ¿cómo vamos a resolver la indeterminación o la forma indeterminada 0 sobre 0? Lo que vamos a hacer es transformar la función, pero de otra manera. Esa transformación va a ser mediante factorización. Entonces vamos a necesitar saber factorizar una expresión. Entonces regresamos. Vuelvo a poner mi función porque pues ya vi que me da 0 sobre 0, que es una forma indeterminada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? A transformar esta función. Y decía, es mediante factorización. El denominador, ¿cómo lo puedo factorizar? X cuadrado más 4. No. No, X más 4 Y X menos 4. menos X menos 4. X menos 4, sí. Okay. Es un producto de conjugados o, si lo veo del otro lado, es una diferencia de cuadrados, ¿sí? Perdón, tiende a 4, no a 2, ¿sí? Entonces, cuando yo observo este cociente transformado, y esta transformación solamente, al igual que en el otro caso, solamente se permite cuando estoy haciendo límites. Esta transformación solamente se permite cuando hago límites. No se permite en otras circunstancias, ¿no? Por supuesto, esto es, entre es la unidad, ¿no? ¿A qué es igual entonces? Límite de x, cuando x tiende a 4, ¿a qué es igual? ¿El numerador qué queda? ¿X más 4? No. Ah, no, 1 sobre X más 4. 1 sobre X más 4, ¿sí? Entonces, ahora sí, evaluamos en el límite. El límite del numerador, ¿a qué es igual? A 1. A 1. Cuando X tiende a 4, el límite de la constante 1 tiende a 1. El denominador, el límite de X cuando X tiende a 4. A 8. ¿Cómo 8? 4 más 4 es 8. Ajá. Pero, o sea, primero estaba evaluando sobre nada más, ¿no? Efectivamente, ya la suma es 1 sobre 8 o 1 octavo. Sería el límite hacia el cual tiende. ¿De acuerdo? Sí, pero ¿Difícil o fácil este límite? Bueno, sí, este límite en términos de forma indeterminada. Sí, profe. ¿Sí? ¿No hay duda? Ya vi uno aquí. El 60. Límite de t cuadrada menos 6t más 8 sobre t cuadrada menos 5t Fácil. más 6. Cuando t tiende a 2.
Evaluamos en el límite, ¿no? En el límite, el numerador primer sumando, ¿qué da? ¿A qué es igual el límite de t cuadrada cuando t tiende a 2? 2 al cuadrado. Ajá. ¿Y cuánto es 2 al cuadrado? 4. 4. 4. Menos el siguiente sumando 6t cuando t tiende a 2. 12. 12. Y el último sumando 8. 8. Denominador primer sumando 4. 4. Menos 5. Menos 10. Menos 10. Ajá. Más 6. Más 6. ¿Y cuántos suman en el numerador y cuántos suman en el denominador? 24 sobre 20. 4 sobre 20. 24 sobre, sobre 20. 24 sobre 20. Sí. Seis quintos. Sería 0, ¿no? Arriba. Perdón. Sí. Sí, es 0 arriba, ¿no? Claro. 4 menos 12 serían menos 8 más 8, 0. Uh-huh. ¿Y en el denominador cuánto dan? También 0, ¿no? Ok, vean cómo si era una operación que digo, yo creo que aquí ya esta operación no es algebraica, es aritmética. Entonces, si ahí se equivocan, tache. ¿De acuerdo? Sí, profe. Digo, tengan cuidado porque por eso luego me dicen, es que yo nunca me habían, pues por supuesto, porque no les revisaban lo que estaban haciendo allí en la prepa. Y yo no digo que estén mal los de la prepa, el problema es que sus grupos estaban sumamente saturados en la prepa. Bueno, sobre todo los de la prepa de la UNAM, los grupos estuvieron muy saturados en su generación. Por si mal no recuerdo, creo que a ustedes les tocó la vez que hubo un error en las evaluaciones y se desfasó la hoja de respuestas y Esa tuvieron fue que... la generación pasada, profe. Lo sé porque soy de ahí, nada más que ya me atrasé. Ah, ok. Bueno, pero, o sea, vean que, o sea, ¿y cómo fue el caso de cómo tomaste clases en la prepa de matemáticas? ¿Cómo cuántos eran? No, pues sí eran muy poquitos porque al menos No. en la vocacional y la prepa no había nada de gente. Ah, en la Pero pues, los vocacional. profes no enseñaban. Pero en la prepa de la UNAM, yo llegué a saber de grupos de 70, 80 personas. Entonces, imagínense, pues, es muy difícil trabajar con tantos alumnos. Entonces, sí, efectivamente. Entonces, cuidado con esto. Entonces está 0 sobre 0. ¿Cómo lo transformo? Sé que 0 sobre 0 no es 1, ¿no? No vayan a salir después que 0 sobre 0 es 1. ¿Cómo lo transformo? Dice la teoría. Factorización. ¿Cómo factorizo? Esto es, ¿cómo expreso mediante dos factores el numerador? La factorización dice... Menos 4. ¿T menos qué? Menos 4. Y por T menos 2. Exactamente. Dos números que sumados me den el de en medio. Menos 2, menos 4 me da menos 6. Y dos números que multiplicados, que son estos dos, me den 8 positivo. Y sí me dan eso, ¿no? Y el denominador, ¿cuál sería la factorización? Aparece T menos 3. T menos 3. Y T menos 2. T menos 2. Dos números que sumados me den menos 5 y multiplicados me den 6. Y esos efectivamente son. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder con esto? Que la función se va a transformar y dejar de ser la que estaba inicialmente arriba para pasar, aquí cancelamos las t menos 2 que están en el numerador con la t menos 2 que está en el denominador y me quedaría que la transformación me lleva a la siguiente función, cuando t tiende a 2. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok, entonces
Evaluamos en el límite. En el numerador, ¿qué me da? -2, -2. ¿Y en el denominador? -1, -1. ¿A qué es igual? a 2 positivo. A 2 positivo. Este sería el límite de esta función. Entonces, mi resultado me daba forma indeterminada, pero al transformar la función me dice, hay límite finito, que es 2. Profe, tengo una duda. Ajá. ¿No hay una función que definitivamente tenga límite indeterminado? Es decir, que no podamos transformarla para sacarle un límite finito. Podemos tener en estas dos formas indeterminadas, infinito sobre infinito y 0 sobre 0, dos situaciones. Puede suceder que dada la forma indeterminada infinito sobre infinito o solo 0 sobre 0, yo vaya a que me conduzca que dice tiende a infinito. O también puedes tener límite finito, como los que hicimos hace un momento. Y lo mismo pasa con esta otra forma indeterminada. Puede suceder que tiende a infinito, o puede suceder, esto es que no tenga límite, o puede ser que tenga límite finito. De antemano no lo puedo saber. Yo sé nada más que dadas esas formas indeterminadas, vamos a ponerlo con texto mejor para que sea más fácil de vincular. La forma indeterminada, es más, lo voy a poner más bonito para que quede. Digo, porque me pareció interesante tu razonamiento y para que quede como nota. Si yo tengo la forma indeterminada infinito sobre infinito, puede suceder dos situaciones. Una, que tenga límite finito, por supuesto, después de que hice la transformación, y puede suceder que aunque haga la transformación, esto me lleve al límite no finito. Esto es que no tenga límite. No finito. De paréntesis vamos a ponerle, no tiene límite. ¿De acuerdo? La otra forma indeterminada, 0 sobre 0, tiene exactamente la misma, déjame, te borro esto, tiene exactamente las mismas posibilidades. Puede suceder que si yo tengo la forma 0 sobre 0, a veces, aunque haga yo la transformación, me da que no tiene límite. Habrá veces que sí tiene límite. ¿Sí? De antemano no lo puedo saber. Eso es lo único que puedo concluir de esas dos formas indeterminadas. A veces tienen límite finito, a veces no. Pero aunque no tengan límite finito, en ambos casos, esto es que ambas tiendan a infinito, sí tienen límite porque yo puedo saber que no, o sea, no tiene un límite a un número en específico, pero yo sé que a la larga no está determinado esto, ¿sí? Tanto para el primer caso como para el segundo, ¿sí? Por supuesto, a veces tienen límite finito, en ambos casos. Muchas gracias, profesor. Entonces, a ver, está bien así esta idea. Aunque haga la transformación, a veces puede suceder que la transformación es difícil, no siempre es tan sencilla de meramente factorizar. Y entonces, bueno, lo que voy a tener es que hacer o recurrir a otros métodos. El que siempre va a servirme es tabular. Pero si se dan cuenta, he huido de tabular para no hacer tantas operaciones. Y posteriormente, después que veamos derivadas, otra forma de hacer o solucionar este tipo de formas indeterminadas es mediante una proposición que se llama la regla de L'Hopital, ¿sí? Que es mediante derivadas, ¿sí? Entonces, mediante derivadas puedo resolver formas indeterminadas, infinito sobre infinito, ¿sí? Pero eso será posterior, porque ahorita todavía no sabemos derivar. Ahorita tenemos que recurrir solamente a las herramientas que conocemos. En este momento lo que conocemos es las propiedades de los límites y todo el álgebra que tenemos previamente, ¿no?
Entonces, lo que estamos recurriendo en este momento es a transformaciones algebraicas sobre las funciones para evaluar el límite. ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, Sí, entonces, profe. Sí, profe. de momento solamente transformaciones algebraicas. Si se nos hacen difíciles las transformaciones algebraicas y que decimos, este está muy bien rudo, hagan tabulaciones. ¿Sí? Con esa no hay problema. Siempre que hagan una tabulación, van a evaluar el límite de manera más o menos rápida. ¿Sí? Esto es, si les dicen tiende a infinito, bueno, pues buscan valores rápidamente, se van a valores muy, muy grandes para ver qué es lo que le sucede a la función. Si tiende a aproximarse a un número, aproxímense rápidamente a ese número, no muy lento. Por ejemplo, si le dicen aproxímate a 2, bueno, pues rápidamente 2.1, 2.01, 2.0001 y así sucesivamente, pues nos aproximamos muy rápidamente a 2. Si me dicen por el otro lado de 2, pues 1. Perdón, faltan 10 minutos. 1.9, 1.99, 1.99999. ¿Qué estoy haciendo? Me estoy aproximando rápidamente a 2. Evalúo, ahí sí, calculo los valores numéricos sobre la función y entonces digo, ¿qué es lo que qué empiezo a observar de tendencia en la tabulación? Ahorita que dije la tendencia, me regreso. La tendencia es esto. Cuando yo puse esta flechita, es qué va a suceder a la larga, qué va a pasar a medida que me estoy aproximando a 2, qué pasa con la función. Tiende a 0.5. Esa es la idea básica del límite. Esta nota la tienen ustedes, ¿eh? Digo, por lo que pasa es que ahorita que me quedé pensando, dije, bueno, pues es que al final de cuentas la tabulación es eso. Lo que yo estoy es cambiando los valores de X, los estoy moviendo, los estoy aproximando rápidamente a 2. En este caso, por el lado de los negativos, me estoy acercando 1.9, 1.99, 1.999 y así sucesivamente. Me estoy aproximando muy rápidamente a 2 y en esa función, ¿qué es lo que le está sucediendo? Se está aproximando cada vez más y más a 0.5. ¿Alguna vez va a ser 0.5? No, porque siempre va a tener algo más. ¿Sí? Pero observen que ese algo más es cada vez más pequeño, cada vez está más lejos de este. Ahora sí. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Ok, entonces revisen las tabulaciones. Déjenme regresar a la clase de hoy. Revisen, ay, perdón, esta no es la clase de hoy, esta es la clase de hoy. Revisen las tabulaciones, ¿sí? Sigan haciendo los ejercicios que están ahí de límites. Y la pregunta sería, ¿quieren que ponga de una vez la actividad de límites para entregar la semana que entra? Podría ser el miércoles de la semana que entra, para que tengan el lunes, el martes para preguntarme en clase de la actividad. ¿O quieren que la ponga hasta el martes y el miércoles se entrega? Yo diría que de una vez, profesor. Yo también, Y así profe. la pueden Sí, de una empezar vez, a profe. trabajar y entonces, digo, lo que pasa es que para que no saturarlos, les digo, yo sé que no es la única materia que llevan, pero lo que pasa es que yo no los quiero saturar, pero si se dan cuenta, sí se requiere dedicarle un ratito a la materia y sobre todo mucho de álgebra. Ok, entonces al rato pongo la actividad, sigan trabajando con estos límites, empiecen a hacer la actividad y si tienen dudas, las vemos el martes en la clase. ¿De acuerdo? Digo, porque ya falta poquito para que se acabe la clase, faltan 7 minutos. Entonces, para que tengan tiempo de estirarse, comer algo y entrar a la siguiente clase. ¿De acuerdo? Sí, profe, gracias. Bueno. Hasta luego, nos vemos. Y a los que no les contesté aquí en el chat, lo que pasa es que si no, me tardo mucho, ¿no? Pero gracias por avisar que tuvieron problemas para entrar rápidamente a la clase, pero está bien. Bueno, sale, pues nos vemos entonces.